La primera mesa esta que está aquí ahora mismo va a tratar de responder a la pregunta Euskadi, ¿periodo de mejora de eficiencia o preludio de un periodo de declive? Euskadi da estatuko autonomi erkidego bakarra berrikuntza handiko eskualdeen taldean mantendu dena. Hori krisialdia gorabehera eta gure ingurunearen bilakaera bestelakoa izan arren. Eta hori, Europarekin bat egiteko pixkanakako prozesuaren emaitza da. Murriztu egin dugu aldea, baina oraindik ere batez bestekoaren azpitik gaude etekin berritzailean. Izan ere, eta hau eztabaidarako gaia da, moteldu egin da azken 2 urteetan ahaleginaren adierazleetan. Naiz eta mantendu emaitzaren adierazleetan. Zer esan nahi du horrek? Eraginkortasuna hobetzea lortu dugula, ala berealdi baten lehen sintomak direla. Hau da galdera, konkretuki, periodo de mejora de eficiencia o preludio de un periodo de declive. Antes de presentarles a la mesa de debate, Alaitz Landaluce, directora de programas de Innovask, nos va a bajar al detalle del informe en este punto, para tener más datos. Eskerrik asko Eva eta arratsalde on guztioi. En julio, la Comisión Europea publicó el informe RIS 2016, como nos ha comentado Chema y Alberto. En él compara el rendimiento en innovación de las diferentes regiones europeas y establece 4 clasificaciones y sitúa a Euskadi, como decía, en la segunda clasificación, en las regiones de alta innovación. Teniendo en cuenta que las regiones más innovadoras generalmente se sitúan en los países de mayor innovación, vemos que en Euskadi esa no es la situación a la vista de la posición en la que se sitúan el resto de comunidades autónomas. Es por ello que estamos en una situación excepcional y la Comisión, por tanto, como nos decía Alberto García Erauzkin, ha denominado a Euskadi como polo de innovación. A nivel cuantitativo, vemos como Euskadi se sitúa en un 92% del índice sintético RIS, sobre el 100% de la media europea. Por lo tanto, si bien estamos dentro de las 65 regiones de alta innovación, aún tenemos una ligera diferencia con el resto de regiones europeas. Esta posición ha sido lograda gracias a un paulatino proceso de convergencia que podemos ver en la siguiente gráfica del indicador IUS. En este caso vemos como en 2010 Euskadi se situaba en un 81% con respecto al 100% que representa la Unión Europea frente al 2015, que estábamos en un 91%. Es decir, en este periodo hemos conseguido que Euskadi reduzca su diferencia con la Unión Europea en 10 puntos. Sin embargo, a pesar de ello, si profundizamos, podemos ver cómo en los 2 últimos años los indicadores de esfuerzo se han ralentizado ligeramente. En concreto, vemos que ha ocurrido tanto en personal como en gasto. Aquí en la gráfica vemos que a nivel de gasto en I+D, el dato en 2014 fue de 1,93, ligeramente por debajo de ese 2% que manteníamos desde el 2010. Sin embargo, esto no ocurre con los resultados. Si vemos, por ejemplo, a nivel científico, vemos que las publicaciones han incrementado en estos años. En concreto, vemos en esta gráfica cómo el porcentaje de publicaciones de Euskadi, tanto a nivel de Estado como a nivel mundial, ha crecido. Y también lo podemos observar, a nivel de patentes. Vemos como las solicitudes de patentes europeas también han crecido en estos años e incluso también en lo que se refiere a los resultados económicos. En este caso vemos la evolución de las exportaciones en las industrias manufactureras. Vemos cómo las exportaciones netas en los sectores de nivel tecnológico medio-alto han incrementado e incluso las de los sectores de nivel alto por primera vez son positivas, es decir, las exportaciones superan por primera vez a las importaciones en estos segmentos.
Por tanto, nos situamos, Euskadi se sitúa, vemos cómo ha evolucionado positivamente estos años y estamos recortando posiciones con respecto a Europa. Vemos cómo en los últimos años ha habido una cierta ralentización en los indicadores de esfuerzo, sin embargo, vemos que en los indicadores de resultados la tendencia ha seguido siendo positiva. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos los datos y los dos grandes titulares que nos podrían quedar. Reducido el esfuerzo últimamente, aunque nos hemos ido equiparando poco a poco con Europa. Reducido el gasto, reducido el esfuerzo, pero mejora en resultados. De ahí la pregunta que pueden ver ustedes ahí, si hay mejora de eficiencia o estamos en el preludio de un periodo de declive. Vamos a romper fuego con Marta Zilu, vicepresidenta de Noray Bioscience Group, grupo empresarial centrado en el campo de las biociencias, situado entre las 10 primeras empresas del sector biotecnológico español. La pregunta está ahí. Hombre, lo interesante en vuestro caso, ahora vamos a hablar con dos empresas y con un experto, es cuál es vuestra experiencia desde el punto de vista del gasto y resultados de vuestra empresa y del sector. Vale, encantada, aunque me toque empezar en esta mesa. A ver, yo creo que sí es verdad que los indicadores nos muestran que puede haber una desaceleración del impulso inversor, pero por otro lado los dos indicadores, tanto el de las publicaciones como el de las patentes, repuntan, y estos son frutos de un impulso inversión anterior probablemente. Luego, lo que nos indica claramente es que tenemos que seguir manteniendo ese impulso inversor si queremos seguir teniendo traducción en resultados de mercado, que es lo que nos da sobre todo el indicador de las patentes. Respecto a otros indicadores, igual nos haría falta identificar claramente si esa desaceleración del impulso inversor se da en proyectos de creación de conocimiento de nuevo o en proyectos de desarrollo y demostración tecnológica que realmente normalmente son los que nos llevan a estar cerca del mercado y a tener resultados empresariales, por lo menos en lo que yo puedo hablar, en lo que conozco desde las empresas. En nuestro sector, nosotros estamos dentro de uno de los 3 sectores que ha apuntado el Lehendakari como estratégicos para este país. Y nuestro sector es un sector altamente demandante de impulso inversor, fundamentalmente además porque yo creo que la principal característica es que tenemos unos procesos de desarrollo de producto muy largos y costosos, tanto en el ámbito de desarrollo de productos sanitarios y mucho más cuando estamos hablando de medicamentos altamente innovadores, como puede ser en el campo de la medicina regenerativa. Todo eso hace que claramente en nuestro sector ese esfuerzo inversor se tenga que mantener. En nuestras empresas el gasto, la proporción del gasto en I+D, en innovación, sobre el gasto total, varía entre un 45 o un 48% y se mantiene así todos los años. Esto nos da como resultado que podamos poner nuestros primeros productos en el mercado. En el caso de los productos sanitarios, en los primeros igual 4 o 5 años desde que tenemos los primeros resultados de laboratorio, y en medicamentos estamos hablando del doble, 10 años. Esto hace, por ejemplo, en nuestro grupo de empresas, que de cuando comenzamos hace 10 años ahora hayamos sido capaces de tener ahora mismo casi 40 patentes internacionales que pertenecen a 10 familias de productos, y eso nos ha permitido estar ahora en una posición con los primeros productos en el mercado y poder competir a nivel internacional, que claramente, como nos pasa seguramente en todos los sectores, estamos en un país pequeño, pero nuestro mercado es el mercado global. Si además tenemos en cuenta en los últimos años en el mundo de las grandes farmas se ha dado
un cambio sobre su forma de innovar tradicional. Las farmas hoy en día, algunas de las grandes farmas, reducen su inversión en sus departamentos de I+D interno y lo que hacen es buscar alianzas con empresas del sector bio mucho más pequeñas, lógicamente, pero mucho más ágiles, que les permiten poder llegar antes a tener productos que poner en el mercado, que son ellos también los que tienen esa fuerza, que igual nosotros somos empresas muy innovadoras, no tenemos esa capacidad luego de comercialización. Por todo ello, tenemos que seguir en este campo. Bueno, no ha habido relajación en el sector de las biociencias. Vamos a ver el aeronáutico con Javier Fernández de Retana, director de Relaciones Institucionales y Desarrollo Tecnológico de Aernova. Ya saben que es una empresa líder especializada en el diseño y fabricación de aeroestructuras y componentes para los principales fabricantes de equipamiento original. Javier, buenas tardes. Hola, bien, buenas tardes. La misma pregunta, experiencia desde el punto de vista de gasto y resultados de la empresa y del sector, que es altamente demandante de innovación. Bueno, pues algo parecido a lo que se ha comentado. Nuestro sector también es tremendamente intensivo en inversión en I+D. Las cifras del sector a nivel del Estado es que todos los años se invierte del orden del 9 al 10% sobre la cifra de ventas en investigación. Aquí, como no podía ser de otra manera, el clúster de la aeronáutica, creo que el dato que se dio el año pasado fue inversión de 160 millones, que también corresponde a este porcentaje, no sé si es el 9%, y en nuestra empresa en particular pues han sido años, los últimos, de muchísimo trabajo en I+D. Primero porque hemos conseguido estar en los principales programas aeronáuticos que han salido al mercado, A350, 787, C-Series, Embraer E2. Además también hemos estado participando pues, en programas retos, en programas 100, lideramos el proyecto TEMPROCEN y sobre todo, muy importante para nosotros, haber podido participar en el proyecto Clean Sky. Clean Sky es el principal programa europeo aeronáutico que busca la mejora y la eficiencia en el medio ambiente. Nosotros en el mes de julio entregamos, el proyecto al final pretende lanzar 5 demostradores que volarán y se ensayarán en la práctica. Este año, en el mes de julio, nosotros entregamos el par de alas inteligente aquí cerca en Berantevilla y con un éxito muy importante. Son proyectos ya europeos, proyectos que son consorcios público-privados apoyados por la Comunidad Europea y ha sido pues, tremendamente importante estos años para nosotros. Dicho eso, sí que quiero decir que nosotros, en nuestro ADN es intentar hacerlo siempre lo mejor posible y gastar lo menos posible para conseguir el máximo resultado. Hacer lo máximo con menos. Y creo que es algo parecido, es un síntoma de lo que está pasando en estos últimos años aquí en Euskadi, que todo el mundo intenta hacerlo mejor. Han sido años de crisis, han sido años difíciles y donde hemos podido, hemos intentado hacerlo, como en el resto de actividades de la compañía, de la mejor manera posible. Gracias, Javier. Vamos con el experto, a ver si después de escuchadas las empresas, visto también lo que hemos podido ver todos de la exposición de Alights, podemos ya empezar a llegar a conclusiones. Hemos visto que las dos empresas ya dicen que no han rebajado el nivel de esfuerzo y también nos estaban hablando, ellos han hablado, Javier, de hacer lo máximo con menos, que asiente aquí Marta con la cabeza y puede darnos una de las claves de lo que preguntábamos, de si hemos mejorado o no la rentabilidad. Miquel Navarro es catedrático de Economía de la Deusto Business School, de la Universidad de Deusto, investigador senior de Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Está especializado en temas de competitividad industrial y sistemas de innovación, campo en el que ha publicado una quincena de libros. Le pido ya opinión de experto de todo esto que hemos escuchado hasta el momento, a ver qué luz nos arroja, a ver si podemos empezar ya a sacar algunas conclusiones. Bueno, en nuestra opinión, en Orquestra veníamos diciendo hace varios años que en el sistema vasco de innovación había un problema de eficiencia, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos, afortunadamente, con este informe es que vemos que el problema de eficiencia está en vías de recuperación, se podía recuperar o resolver de dos modos. Por ejemplo, también se decía que había un problema de productividad en España, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto el problema de productividad en España? Pues reduciendo plantillas, despidiendo gente. Esto es hacer lo mismo con menos gente, ¿no? Cuando miramos un poco los datos, vemos que no ese es el caso. O sea, que no tenemos los mismos resultados ahora que hace 2 años, sino que tenemos
muchos mayores resultados. Por tanto, la mejora de eficiencia ha sido de carácter positivo, o lo que los economistas llamaríamos incrementos de productividad activa, no pasiva, fundamentalmente, ¿no? ¿A qué se ha debido esta mejora de eficiencia? Hombre, yo creo que por un lado las propias empresas en la crisis tenían menos recursos y cuando uno tiene menos recursos pues mira mejor el uso de los recursos. En pocos países ha habido un crecimiento de la I+D tan fuerte como el que hemos tenido de 2007 pues a 2011, 2012. Luego es un periodo de digestión, ¿no? Entonces las empresas con menos recursos primero empiezan a mirarlos. Segundo, ha habido también un recorte de recursos de financiación pública, fundamentalmente por parte de la Administración Central, pero luego ya, a partir del 2012 también, el Gobierno vasco se encuentra con menos recursos, tiene que hacer prioridades y hay un segundo ajuste en nivel de financiación pública. Y luego yo creo que hay una tercera vuelta de tuerca que es, bueno, además es que ahora vamos a financiar mucho más atendiendo a resultados. Y los cambios que ha habido, pues por ejemplo, en reordenación de la red vasca de ciencia y tecnología, etcétera, van en ese sentido y apuntan a que los incentivos que ahora se están generando pues darán sus frutos en el futuro, ¿no? Luego, yo lo veo como un cambio positivo. En lo que hace referencia a los recursos, lo veo como un proceso lógico dentro de una crisis. El País Vasco llegó a la crisis en 2007-2008 en muy buenas condiciones por parte de financiación de las empresas, endeudamiento, etcétera. Intentó aguantar sin hacer los ajustes laborales y demás, y tampoco siguió aguantando en el tema de I+D. Lo que pasa es que vino un segundo zarpazo el año 2011-2012, pues bueno, pues que obligó, desde luego, a realizar quizás más ajustes laborales de los que las empresas hubieran querido y también a empezar a mirar mucho más al uso de esos recursos, ¿no? Pero conviene tener en cuenta que eso es un periodo de crisis mucho más grave que en los otros países, que en los otros países también los países avanzados han reducido su gasto en recursos. Esto es, si hemos procedido a distanciarnos un poco de Europa, es porque en Europa los más rezagados han mejorado, no porque los que estaban bien hayan adelantado. Luego, nosotros nos ligamos en última instancia al grupo de países avanzados europeos, lo que es comportamiento en los años 2014, y espero que serán mucho mejores en 2015. Puede haber habido también, se lo comento porque sé que ha pensado en ello, un factor de autocorrección de las empresas en estos últimos años que haya hecho que ahora mismo obtenga mejores resultados, que aquello que se empezó a hacer, pues igual cuando había más medios, más recursos, pues hayan visto que con el paso de los años no funcionaba y han dicho, bueno, pues mira, vamos a cambiar, vamos a quitar esto que parece que no funcionaba, vamos a ir a por otras cosas. Yo creo que hay un efecto de ese tipo y luego también hay un efecto de, bueno, que hemos tenido un nivel de ayudas públicas muy, muy importante en el País Vasco. O sea, los datos del informe revelan de que el nivel de ayudas públicas, incluso sin mirar los incentivos fiscales, superaban por mucho lo que había en otros países. Entonces, hombre, es excesivo hablar de dopajes, ¿no? Pero evidentemente se han estado financiando ciertos proyectos de I+D que quizás no se debían haber financiado. Y ahora, pues todo el mundo empieza a mirar mucho mejor a qué, o sea, que lo que está haciendo en I+D realmente vaya a tener una orientación más a mercado. Marta, en su caso, por ejemplo, ¿ha habido algunas prácticas o algo que hacían que de repente se han dado cuenta de que no les daba los mejores resultados y han cambiado la manera de hacer? Bueno, yo creo que con el tiempo aprendes y te refinas tú a ti mismo y en la forma de trabajar. Y evidentemente, cuando una empresa como la nuestra abre mucho más igual el foco para poder abarcar un amplio espectro y que algo de todo lo que estás haciendo te vaya, se enfoque luego y te dé resultados. Lo que hemos hecho ha sido, en los últimos años, cerrar ese foco y centrarnos en 4 productos que son los que creemos que nos van a dar una mayor cercanía al mercado y un mayor éxito. O sea que siempre. En el caso de Aernnova, Javier. Nosotros hemos aprendido muchísimo con el Clean Sky, con el programa europeo. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, al final se trataba de entregar un demostrador a nuestro principal cliente Airbus
y trabajando con nuestros peers, con nuestros comparables en todo momento, ¿no? Entonces, ahí no podíamos fallar. Además, cada suministrador hacía exclusivamente una única pieza y si la estropeábamos teníamos un problema grave, ¿no? Entonces, hemos aplicado pues técnicas que utilizamos también en nuestra serie, digamos, en nuestra operación normal, de forma previa en este tipo de proyectos, lo que nos ha ayudado a mejorar muchísimo. Por ejemplo, hemos aplicado sistemáticas ANFE, hemos seguido a nuestros proveedores casi como si fuese no un programa de investigación, sino un programa en serie. Hemos trabajado mucho con los otros y eso nos ha ayudado a mejorar con seguridad y tendremos que seguir mejorando. Bueno, para terminar vamos a mirar al futuro. El panel de expertos es bastante optimista, bueno, moderadamente optimista en cuanto al crecimiento esperado de la inversión en I+D+I en los próximos años. Más de un 60%, creo que lo veíamos antes en una de las diapositivas que ha enseñado Chema, opina que en los próximos 5 años la inversión crecerá entre el 1 y el 10% anual. Hombre, esto es muy difícil, se hace una proyección de lo que va a ocurrir en los próximos años, pero ¿cómo ven el futuro? Marta Cilu. Yo lo veo esperanzador. Creo que estamos en una buena posición y creo que es verdad, hemos aprendido a hacer las cosas mucho mejor y se tienen que seguir viendo los resultados. Incluso en el presente podemos estar mejor que la fotografía que veíamos ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Javier. Yo en nuestro caso puedo decir que con seguridad sí, porque nosotros a raíz del Clean Sky 1 hemos tenido la gran suerte de poder participar también como miembros asociados en el Clean Sky 2, ya no con un único programa, sino con 3. Nosotros vamos a participar en la fabricación de unos bordes de ataque de flujo laminar híbrido, la integración de windlass, 3 proyectos diferentes. Además de eso, ya estamos trabajando desde ya en otros proyectos para fabricar superpaneles para grandes aviones y hemos optado también a entrar en el KIC Advanced Manufacturing, ¿no? Preparándonos para la industria 4.0, digitalización y todo lo que nos viene. A la pregunta que decías, yo sí quería hacer un comentario. Probablemente en algunos indicadores en particular podamos estar mejor. Los indicadores en sí mismos no nos tienen por qué obsesionar. En el caso particular de la aeronáutica, hablando de las patentes, nosotros intentamos, en la medida de lo posible, no patentar. Nosotros vamos hacia el secreto profesional. No es interesante patentar y que te venga un chino y luego, digamos, aprenda lo que tú no sabes, ¿no? Entonces, nosotros no vamos en sí mismo a buscar los indicadores, sino al reconocimiento de nuestros clientes, poder estar en los nuevos programas y de facto, estamos muy orgullosos de que nuestro principal cliente Airbus este año nos ha otorgado el galardón de mejor proveedor en el ámbito de estructuras a nivel mundial. Y eso para nosotros es el indicador, es el gran resultado. Marta, asiente, también sí. ¿Vosotros con las patentes os pasa lo mismo? No, lo que pasa es que no lo contamos todo en la patente. Necesitamos patentes porque en nuestro mundo, para luego poder seguir negociando y avanzando en la cadena de valor, tenemos que mostrar que tenemos protección de propiedad industrial, pero evidentemente tenemos que combinarlo con un know-how que nos proteja de aquellos que vienen por detrás. Y Miquel Navarro, ¿el futuro cómo lo ve? ¿El futuro o el presente también? Porque igual también la fotografía actual es incluso mejor que la de 2014, pero ¿cómo lo ve? Yo creo que habría que diferenciar el gasto en I+D y el gasto en I+D+I. En el gasto en I+D yo espero crecimientos, pero no tan espectaculares. Entre otras cosas, siempre me ha parecido un tanto utópico el objetivo del 3% de gasto en I+D en porcentaje del PIB, viendo que no tenemos empresas grandes y viendo que tampoco tenemos unos sectores high-tech, que no estamos especializados en eso. Entonces, con esas dos limitaciones es prácticamente imposible alcanzar objetivos de un 3% de gasto en I+D y creo que la tónica que llevamos, o incluso el mismo nivel que tenemos en estos momentos, es bastante satisfactorio. Lo que hace referencia al gasto en I+D+I, en el gasto en I+D+I se incluye también las compras de maquinaria para hacer nuevos productos, nuevos procesos, etcétera, ¿no? Esas compras yo creo que han estado paradas en tiempos de crisis y que ahora con esta recuperación incluso de la rentabilidad empresarial yo creo que van a experimentar un boom. Todos los análisis de la economía de la innovación muestran que no es posible hacer innovación sin inversión. Hemos tenido un periodo de inversión claramente ralentizado por la coyuntura económica que hemos vivido. Creo que se nos avecinan periodos más favorables y en ese sentido yo estoy convencido que el gasto en I+D+I crecerá en los próximos años.
¿Le veía usted durante la intervención del Lehendakari apuntar, va a subir la inversión 5%? Esa puede ser una buena noticia que saquemos esta tarde de aquí. Yo no me atrevo está la consejera por ahí, a cuantificaciones, sí, pero sí a tendencias. Y creo que la tendencia cara al futuro es sumamente positiva, sobre todo si seguimos mejorando los términos de eficiencia, porque veremos que esa I+D nos interesa hacerla por la propia I+D, no por la financiación que nos están dando por ella. Bueno, pues no sé si les ha quedado claro, pero yo por lo menos he aprendido bastantes cosas. Gracias a los tres por habernos acompañado en esta inauguración de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. A Miquel Navarro, a Marta Cilu y a Javier Fernández de Retana. Gracias y buenas tardes.